¿Listo? Sí. Muy bien. Nos faltaba de lo que es nos faltaba no, si quieres hacer de la exposición nos faltaba de ver de la primera, ¿cómo se dice? Como la primera unidad, estas cositas hasta aquí, y vamos a empezar la segunda parte, ¿sí? Entonces en la página 3 ya habíamos visto al padre Gregorio Magno, quien hizo mucha reforma, sobre todo en el canto, de ahí decíamos el canto gregoriano, ¿se recuerdan? Bien, ahora vamos a ver lo que nos falta, ¿sí? Nos habla que el primer pueblo importante, porque hay mucha evangelización, pero el primer pueblo importante evangelizado fue Francia, ¿sí? En el año 496 después de Cristo. Es como si toda Inglaterra dijera: nos vamos a dejar la religión anglicana y entonces vamos a ser católicos. Entonces es algo muy importante, toda una nación, ¿sí?, que se evangeliza. Por eso es tan importante mencionarlo, y usted lo tiene ahí precisamente. Nos puede leer la conversión de los francos al cristianismo. El primer pueblo importante que recibió el evangelio fue el de los francos, de los que nació la que ahora es Francia. En el año 496 se convirtió al cristianismo el rey de los francos, Clodoveo. Es este señorito, ¿sí? Ese es Clodoveo, ¿sí?, el rey de Francia, que él se convierte al cristianismo, y por lo tanto, si el rey se convierte al cristianismo, pues todo el mundo quiere seguirlo, ¿verdad? Todo el pueblo. Sí, síguele, por favor. Sí. Es el segundo renglón, casi al final. Hecho muy importante porque era prácticamente el primer rey de una gran nación germánica que aceptaba el cristianismo. Entonces, de hecho, era una determinante que la evangelización empezase por el rey, porque no existía la democracia, que es, en cambio, la época moderna, contemporánea. En aquel tiempo el rey era una persona que tenía mucha autoridad, era el modelo de todo su pueblo y también el jefe moral y político de una nación. Por lo tanto, cuando el rey se convertía al cristianismo, estaba claro que el pueblo pensaba: si esto es lo que ha hecho el rey, quiere decir que es algo positivo. Por lo tanto, se hacían cristianos. Y en un abrir y cerrar de ojos, todo el pueblo se bautizó. Toda la población de los francos se convirtió al cristianismo. Pero existía un peligro, y vosotros lo veis enseguida, es decir, que el anuncio del evangelio no fuese tan profundo y que la gente se convirtiese porque todos lo hacían, y en primer lugar el rey. Existía el peligro, por lo tanto, de una aceptación del cristianismo sin una gran convicción. No obstante esto, el bautismo del rey y de los francos y de todo su pueblo fue un hecho muy significativo, porque en los siglos V, VI y VII, el reino de los francos se convirtió en el más importante de todos los reinos romanos germánicos. Muy bien. Miren, esto, bueno, nos va explicando ahí. Es un hecho muy importante, aunque está en peligro, ¿no? Como agradar al rey sin creer, ¿sí? Es como esas abuelitas de que: hijo, si vas a ir a misa, ¿verdad? Sí, está el chiquillo ahí, ¿verdad? Pero está bien enojada, y le anda a oírse, y dice: no, ¿verdad? Eso no puede ser. Entonces, nosotros pues vemos ese hecho precisamente también ahí en esta conversión. Pero resulta, sí, que el rey, pues como tiene al Papa como referencia, él quiere precisamente defender al Papa, pero el Papa no tiene un territorio y no quiere que se confundan los poderes, tanto religioso como político.
Y nos vaya a decirle más adelante, él es quien le da un territorio al Papa, un territorio. En aquel entonces era necesario, sí, pero se lo da fuera de Roma. Recuerden que Roma, pues ahorita es una ciudad grande, pero antiguamente pues, se quita, lo saca al Papa de Roma y le da un territorio que son los estados pontificios. Es un territorio pequeñito, el Vaticano, ¿sí? Pero le da ese territorio para que él ahí ejerza su poder y desde ahí precisamente como que defienda esa investidura que él tiene, ¿sí? Si le sigues, no sé. Entonces ahí fue donde nació el Vaticano, la ciudad del Vaticano. Por ejemplo, los estados pontificios. Como Clodoveo le da ese territorio al Papa. Como el rey Clodoveo y también sus sucesores se habían bautizado, el pueblo franco sintió que era su deber ayudar a la Iglesia, defender al Papa. El Papa, de hecho, tenía una gran autoridad espiritual, como os he dicho. León Magno había parado la invasión bárbara, pero no tenía poder político ni soldados. En un periodo en el que había un ir y venir de gente que saqueaban, destruían, etc., el Papa podía quedar fácilmente bajo el dominio de aquellas poblaciones que veían en él al jefe espiritual de Occidente y tenerlo bajo la propia potestad para instrumentalizarlo. El rey de los francos, sin embargo, se propuso acabar con esta situación y defender al Papa y a la Iglesia de Roma. Para hacer esto, dio al Papa un territorio a las afueras de Roma. Se constituyó así, desde aquel momento, lo que se llama el Estado Pontificio, el Estado de la Iglesia del Papa, que duró hasta el siglo pasado. Para nosotros ahora no tendría sentido que el Papa poseyese un Estado, pero entonces diría que era casi una necesidad histórica, porque teniendo un territorio a las afueras de Roma, el Papa podía ser independiente políticamente. De otra forma, había estado sujeto a los demás reyes. En la mentalidad del tiempo no se concebía, de hecho, que uno pudiese ser independiente solo porque era un guía espiritual. Por lo tanto, el Estado Pontificio ha tenido una función histórica. Luego viene, propiamente, esto es en Roma, ¿sí? Pero viene Irlanda como un hecho muy significativo y nos presenta a San Patricio. De hecho, ese es San Patricio, ¿sí? Y ustedes recordarán que los irlandeses, así pues se visten de verde. Y lo puedo entender. Hay un ornamento verde, pero esto es como muy significativo. Él es quien evangeliza toda la isla de Irlanda. ¿Sí? Él es como, de hecho, es el patrón de los irlandeses, ¿no? Imagino que ustedes saben de esta Irlanda, ¿verdad? Y si no saben, ahí está. ¿Sí? Es el Reino Unido, ¿sí? Inglaterra, y está a un costado, ¿sí? Toda esta isla, San Patricio la evangeliza. Entonces es muy importante que un personaje, ¿sí? Evangelice a toda una isla. Imagino que en aquel entonces no había tantos habitantes, ¿verdad? Pero pues sin duda sigue siendo el patrono de Irlanda. Y bueno, ya ahorita sabemos que precisamente tanto el Reino Unido como Irlanda son anglicanos. ¿Sí? Sí sabemos que ustedes habían explicado los de anglicanos, ¿verdad? ¿Quién? Los anglicanos se dividen de la Iglesia de Roma con Enrique VIII, porque él quería que el casarse con uno y con otro, y como la Iglesia Católica no se lo permitía, él mataba a sus esposas, y el Papa agarró a sus esposas y la protegió. Él se enojó, dividió la Iglesia para fundamentar que en su Iglesia sí había divorcio. Entonces, ¿yo puedo ir a escuchar mis comunidades anglicanas? sí, sí, pero déjenles decir una cosa, y eso es lo que nosotros declaramos en el credo.
Nosotros tenemos línea apostólica, somos de la iglesia de los apóstoles. apostólica, ¿sí? De ahí viene. Venimos de la línea apostólica como un árbol genealógico. Cuando el Reino Unido se separa de la iglesia católica, saca a todos los obispos, ¿sí? Los corre. Por lo tanto, ¿sí? Todos los que se quedaron, los pocos que se quedaron eran solamente sacerdotes, así como su servidor. Yo no puedo consagrar a otro sacerdote, ¿sí? No puedo dar esa potestad, solamente el obispo, ¿sí? Por lo tanto, ellos rompen con la línea apostólica, porque el rey instituye obispos entre los sacerdotes que se quedan. Y aunque tienen todo lo que nosotros tenemos, ¿sí? Ya han agregado otras cosas que ya es otro cosa aparte, pero ya no hay línea apostólica. Y nada más esa iglesia puede coronar a un rey, la iglesia católica no. La iglesia católica ya no se mete en cuestiones políticas. Ya no. Ellos lo hacen como... Por eso se separaron para tener sus reglas, sus leyes políticas. Exactamente. Es que en la iglesia se usaban los obispos, los papas, y en los países los reyes, como todavía hay reyes. De hecho, vamos a... En España, en Bélgica, donde quiera, es una cuestión de ellos. De hecho, si se fijan, precisamente este rey, no lo veo, quiere separar esto, ¿no? O sea, el Papa tiene su autoridad espiritual, pero yo soy el rey. Entonces, políticamente, pues yo mando en mi territorio franco. Él manda espiritualmente en mi territorio, pero espiritualmente, no políticamente. Vamos a ver cómo a veces, y precisamente en lo que es en esta parte, en esta segunda parte, cómo culturizar la religión en los demás territorios, cómo se llega a la iglesia a adoptar ahí, ¿no? Porque llegó un momento en que los reyes querían poner a los papas, los reyes querían poner a los obispos, querían poner a los cardenales, ¿no? Y pues no, la iglesia como que dice, espérate, eso no te corresponde a ti. ¿Sí? Entonces, aquí que yo sepa, en Inglaterra es como el único territorio donde ellos coronan a sus reyes, pero como un hecho significativo, la iglesia no decide. Bueno, los sacerdotes que se quedan aquí también tienen celibato o ellos son casados. No, sí, celibato. Nada más que ya en Inglaterra también las mujeres las ordenan ahí. ¿Sí? Entonces, no se puede. Esta cosa. Diferente a nosotros, Exactamente. los católicos, apostólicos y reinos. Este es otro camino. Permítame, nada más. Seguimos. La segunda parte nos puede ayudar a la evangelización de Irlanda y Alemania. Otra etapa significativa de la historia de la Iglesia en Europa fue la evangelización de Irlanda, que fue muy importante porque ya en el siglo V, alrededor del año 450, llegó a la isla un gran misionero junto santo evangelizador, San Patricio. Irlanda representaba el punto extremo de Europa en aquel tiempo, que en poquísimo tiempo evangelizó toda la isla. En el año 461, cuando murió, toda Irlanda estaba ya evangelizada. El cristianismo llegó a todos, tanto es así que la iglesia llegó enseguida a ser famosa en el mundo entero y tomó el nombre de Isla de los Santos y de los Doctores. De hecho, muchísimos irlandeses convertidos por San Patricio sintieron el deber de seguir a Jesús totalitariamente y fundaron monasterios, y la isla estaba llena de estos. En aquel tiempo, para seguir a Jesús de forma más llena y más decisiva, el
dejar el mundo, cerrarse en un monasterio, rezar y anunciar el Evangelio. ¿Os acordáis todos de lo importante que había sido San Benito al comienzo de la historia de la Iglesia? También en Irlanda, por lo tanto, había muchísimos monjes. Tanto es así que en un determinado momento ya no cabían, e invitados por el Papa y los demás obispos dejaron la isla para llevar el Evangelio a otros pueblos. ¿Sí? Sí, por favor. Empezaron a atravesar Europa, que en aquel momento no estaba habitada por grandes civilizaciones, sino por nuevos que vivían en los campos. A menudo eran pueblos nómadas, incluso bastante crueles, con costumbres que muchas veces no tenían nada de civilizadas. Pues bien, estos monjes, solos o bien de dos en dos, empezaron a recorrer Europa. Tenían una barba larga, un bastón de peregrino, lo habréis visto quizás en alguna película, la cabeza completamente rapada, tenían una tira de pelo alrededor de la nuca, llevaban en los hombres una cantimplora con un poco de agua y una bolsa de piel en la que llevaban el Evangelio y los libros sagrados. Reunían a la gente, leían el Evangelio, catequizaban, anunciaban y después bautizaban. Y así estos pueblos en poco tiempo se hicieron cristianos. Después llevaban con ellos también una cajita, un relicario donde tenían la Eucaristía, para tener siempre la posibilidad de tomar la comunión y de estar con Jesús el mayor tiempo posible, aunque viajasen a territorios nuevos donde no había sacerdotes. Por lo tanto, estos monjes que vinieron sobre todo de Italia, pero también de Irlanda, fueron de una importancia fundamental para la construcción y la evangelización de los pueblos germánicos. No por nada Pablo VI quiso que el patrón de Europa fuese San Benito, el padre del monacato en Occidente, por la importancia que tuvo su anuncio del Evangelio, pero también por las civilizaciones que ha construido. Sí, miren, este es el Papa que puso precisamente como patrono de toda Europa a San Benito. Ya conocemos a San Benito. San Benito tiene una gran importancia porque es como el modelo de monasterio, ¿sí? Él precisamente como que pone las pautas, ¿verdad?, para que se fundan muchas congregaciones de monjas. Entonces, él es el patrono como para cuidar Europa. Después vendrán otros patronos, incluso ya lo veremos, pero San Benito es como el que manda precisamente, ¿sí? Viene un personaje, ¿sí? Otro monje, ya nos puede leer ahí. Otro monje muy importante fue Wilfrido Bonifacio. Nació en Bretaña, en el Wessex, en el año 672. Entró en el monasterio y de allí llegó a Roma, donde el Papa le pidió que llevase el Evangelio a los pueblos que estaban al otro lado del Rin. El gran río Rin atraviesa Europa. Hasta entonces constituía el límite entre las tierras donde ya estaba el cristianismo, el reino de los francos, Italia, Irlanda, Bretaña, etc. Y las que estaban al otro lado del río, donde estaban los sajones y los pueblos germánicos que todavía no habían recibido el Evangelio. Entonces, Wilfrido Bonifacio atravesó el Rin con sus compañeros e hizo una obra extraordinaria de evangelización en aquella tierra que nosotros ahora llamamos Alemania, sobre todo Alemania del Sur, Baviera, Sajonia, etc. Tanto es así que se le llamó apóstol de Alemania. Es famoso el episodio cuando Wilfrido llegó a una villa de una gran encina que para estos pueblos entonces era algo sagrado. Vivían mucho en los bosques. Él taló esta gran encina y con la madera construyó la primera capilla, la primera iglesia a la que invitó a la gente, la bautizó, celebró la Eucaristía y el Papa lo nombró obispo de toda aquella zona. El hecho de que hubiera talado la encina para construir la iglesia es un símbolo de que estos nuevos pueblos que venían de lejos, con culturas distintas, se transformaban por el cristianismo, convirtiéndose en una nueva parte de la iglesia. Llegaban a ser también ellos
fue el momento en el que fundó un monasterio que llegó a ser el corazón de la Alemania cristiana, el monasterio Cluny. Por lo tanto, veis que en el siglo VII, alrededor del año 700, el cristianismo en Occidente había llegado a la gran parte de las poblaciones germanas. Entonces vean cómo toda Europa propiamente se está evangelizando. Si Roma es un imperio, entonces tiene muchísimo territorio. Todo ese territorio, porque el rey precisamente se hace cristiano, entonces todos sus pobladores. Y luego San Patricio, precisamente en Irlanda, evangeliza. Entonces, así como por ende también Reino Unido, ¿sí? Se hacen cristianos. Y precisamente este monje se va a Alemania y evangeliza, que es un pueblo así como muy tosco, muy duro, ¿sí? Pero ese hecho significativo de que para ellos las encinas sean algo sagrado y él haya construido con esa madera el primer templo, ellos sintieron como que este obispo Bonifacio los consagraba a ellos a Dios. Fue como una señal de mucho amor para ellos, ¿no? Como el Papa Juan Pablo II, que llegaba a México y besaba la tierra y nosotros sentíamos así como que nos besó a nosotros. Uy, nos quiere mucho, ¿verdad? Cargaba a los niños, los besaba, yo sentía aquí el beso aquí, ¿verdad? Así más o menos ellos sentían precisamente pues esta como atracción, ¿no? Esta invitación a convertirse al cristianismo. Pasamos pues a la página número 5, que es ya propiamente la segunda parte, que es decimos nosotros, la inculturación. Si todo esto que vimos es entre el año 600 y 700, todo lo anterior, cómo se va creciendo precisamente la iglesia de Cristo, ¿sí? Pero viene ahora esta nueva etapa de cómo meternos a una cultura. Vamos a ver grandes diferencias porque en todo esto que vimos acá, sin duda las capillas o la iglesia estaban dentro de la ciudad. Con esta nueva inculturación de otras villas y otros pueblos, vamos a ver cómo la iglesia se va al campo con los monjes. Se va con gente muy bárbara, gente que es casi animalada. Pero ellos van no propiamente con una espada a convencerlos, sino los quieren convencer por su manera de vivir. Entonces, todo esto se hace como en el campo, ¿verdad? Como quien va a un ranchito y dice, pues vamos a reunirnos en aquel monte. Acá no, acá hay pues grandes catedrales, hay grandes edificaciones, y pues el rey, como quiere al papa, pues le pone así como territorio, le pone las cosas, ¿no? Pues ahí están dentro de la ciudad, están con la gente, y la gente va a la capilla porque ahí está. Acá ellos tienen que ir al pueblo y convencer al pueblo, ¿sí? Entonces, esta etapa está marcada precisamente de cómo meternos en la cultura de esta gente, ¿no? Entonces, es lo que vamos a ver enseguida. ¿Cómo Graciela? Chelín. Ayúdanos en la página 5. Historia de la Iglesia, segunda parte. La Edad Media del 476 al 1054. El cristianismo en el mundo romano, germánico, el Sacro Imperio Romano, el cisma de Oriente, la evangelización de los pueblos eslavos. Hemos visto como hacia el final del siglo 7 y 8, más o menos entre el año 600 y el 700, prácticamente toda Europa occidental había visto evangelizada, aunque no fuera en profundidad. En efecto, quedaban ciertamente todavía muchas poblaciones y villas a las que todavía tenían que llegar el evangelio, pero los principales grupos étnicos habían recibido este anuncio. La inculturización del cristianismo en el mundo romano germánico. Si quieres, está ahí. Entonces, miren,
Yo les pido que ustedes lo lean, es esto, ¿no? Un sistema feudal, cómo estaban divididas las clases sociales, que más o menos nos damos cuenta, es el tiempo de los reyes, ¿no? Cómo se dividía la clase social y cómo había condes y había delegados y todas esas cosas, ¿no? La iglesia asume precisamente todo esto, incluso los reyes son los que inventan las diócesis. La diócesis lo manejamos ahorita a nivel iglesia, pero no nos inventamos nosotros esa nomenclatura, sino es del rey. ¿Para qué? Porque la tierra es tuya, es cierto, pero yo soy el que manda. Entonces yo decido de ti, Mayo, de todos los que viven aquí en la Loma Bonita, Graciela va a ser nuestra delegada. Entonces yo la formo, porque soy el rey. Pero no es propiamente como una apropiación, no debería ser así, porque no nació así. Si ustedes me eligen a mí como rey y yo decido quién va a representar o quién se va a llevar conmigo de esta población de Loma Bonita, ¿verdad? Como sus territorios, y divide, ¿verdad?, en diócesis, porque era muchísima el territorio, ¿no? Entonces yo no puedo ir hasta allá, pues tú vienes y me dices cómo anda todo. Y así la iglesia se va metiendo y la iglesia sigue conservando precisamente todas estas estructuras, ¿no? Pero a nivel ya espiritual. Y es ahí donde yo les decía que como que algunos querían confundir. Yo pongo quién sea el obispo, no es iglesia. Eso es propiedad de la iglesia, ¿sí? En el área espiritual yo decido. Pero como el rey es católico, me tiene que dar un territorio para poner mi iglesia, ¿sí? Mi capilla o mi monasterio. Entonces, así se va precisamente como evangelizando todo esto, ¿sí? Viene precisamente de Carlos Magno en la página número 6, que es un personaje y que nos interesa verlos. Y Carlos Magno es precisamente ese rey que tiene un imperio y que este imperio, que es el imperio romano, pues le corresponde y él lo hace cristiano, ¿sí? Este es Carlos Magno, ¿sí? Y nos dice precisamente, su nombre es Carolus, ¿sí? Hermanos, grande, Carlos Grande, muy grande. Viene en su biografía que no, prácticamente no nos interesa, sino el hecho de que él introduce a la Iglesia Católica como la religión de su imperio, ¿sí? Si gusta alguien leernos ahí, por tú misma, gracias. Carlos Magno y el Sacro Imperio Romano. En la lección anterior he hablado de los francos como el primer pueblo importante que recibió el bautismo y que defendió la Iglesia de Roma y el Papa. En el año 800 este pueblo tuvo la función histórica de unificar, bajo un solo imperio, el famoso Sacro Romano Imperio, toda la Europa que había recibido el cristianismo. Todas os acordáis de este episodio, precisamente en la noche de Navidad del año 800. El rey de los francos, Carlos, al que después se le llamará Carlos Magno, llega a Roma y recibe la corona imperial del Papa, volviéndose así emperador de todos los pueblos romanos germánicos de Europa Occidental. Este es un hecho significativo por muchos motivos. Decía al principio que en el año 476 el Imperio Romano decayó, mientras que el Imperio de Oriente, con su capital en Constantinopla, durará y no caerá hasta 1453, o sea, 1000 años después, cuando entraron los musulmanes, los turcos, que conquistaron justamente Constantinopla y Bizancio. El Imperio Romano de Occidente, por lo tanto, cayó en el año 476. En el año 800 hay un nuevo emperador, pero esta vez es un emperador romano germánico, cristiano. El hecho que el emperador sea cristiano es símbolo de que Europa de Occidente se había unificado alrededor del cristianismo. Carlos Magno sintió la necesidad de tener la función histórica de educar al cristianismo a todo el pueblo que estaba bajo su dominio. Prácticamente poseía Italia, Francia, la que nosotros hoy llamamos Alemania, Suiza. Por lo tanto,
se preocupó mucho por llevar la cultura cristiana a toda su población. Fundó su capital en Aquisgrán. Es impresionante ir a esta ciudad, yo estuve, que era el corazón del imperio, y ver la gran iglesia, la capilla palatina cerca del palacio imperial, en cuyo centro está el altar donde se celebra la Santa Misa, y el alto un trono imperial de piedra, desde donde hoy el emperador Carlomagno asistía a la misa. En esto precisamente se ve toda la concepción medieval, el corazón del imperio y de la iglesia, el cristianismo y el emperador Carlomagno y sus sucesores. Es él el que debe defender a la iglesia de sus enemigos y debe de llevar el evangelio a todos. También aquí vosotros comprenderéis, había un peligro. ¿Cuál? El peligro de identificar el evangelio con una forma política, por lo tanto con el imperio, y también que el emperador se interesaría demasiado de los hechos de la iglesia y luego la instrumentalizara un poco e impusiera la fe cristiana a sus súbditos. Es eso, ¿no? De que él es como el poderoso. Yo mando, entonces tú, porque estás en mi territorio, tienes que ser católico. ¿Sí? Yo no sé a ustedes les ha entrado esa tentación, a mí sí. Como decir, vamos echando de aquí a todos los que no son de nuestra religión. ¿Para qué? Para estar todos de acuerdo, vivir todos a gusto y no pelearnos, pensando que entre los católicos no nos peleamos. Pensando, obviamente, pero es eso, ¿no? Ese es el peligro de que usted como rey, pues pareciera que el que manda, ¿no? El que controla como un ajedrez, y sobre todo que se meta dentro de la iglesia, ¿no? Por el poder que tiene, por el renombre, ¿verdad? Yo soy el que hizo la iglesia católica grande, entonces yo decido muchas cosas. La iglesia no quiere eso, está ese peligro, ¿no? Que tenemos ahí muy latente. Viene precisamente otro rey, que es Otto, ¿sí? Y precisamente Otto también es conocido como el Grande, un rey de Francia, ¿sí? Y también es un emperador sacro, es decir, cristiano. Vamos escuchando sobre Otto, no sé, hija nos puede leer sobre Otón el Grande y los obispos condes. Al imperio de los francos sucedió el de los sajones, constituido por poblaciones germánicas situadas en la actual Alemania. Recordáis todas a un gran emperador sajón, Otón el Grande, en el año 962, 150 años después de Carlomagno. Él fue a Roma y se hizo coronar por el Papa, porque quería unificar a toda la Europa cristiana bajo su imperio, continuando la obra de Carlomagno y de sus sucesores y yendo más allá, sea positivamente en lo que se refiere al intento de educar a todo el pueblo al cristianismo, sea negativamente queriendo instrumentalizar un poco a la Iglesia para los fines políticos del emperador. Él hizo una cosa que es importante subrayar, pues decía que el imperio se dividía en grandes feudos, o sea, en territorios, que el emperador daba a los sucesores feudales. Pues bien, ¿qué es lo que hizo Otón el Grande y sus sucesores? Pensaron como cuando se daba un feudo, un territorio a un conde, a un marqués, a un duque. A esto le sucedían después sus hijos y se formaba una dinastía que corría el riesgo de volverse independiente del emperador. Y estas familias que se formaban corrían el peligro de crearse un pequeño reino dentro del imperio. Entonces, Otón el Grande pensó dar los feudos a los obispos. Si se les nombraba conde o marqués de una región a un obispo que nunca habría tenido descendencia, el feudo, o sea, la región, a su muerte volvía de nuevo a las manos del emperador, que mantendría su supremacía. Esta política ha sido utilizada sobre todo en Alemania. Vosotros comprendéis que esto era un gran peligro para la Iglesia, porque se le feudalizaba. Se corría el peligro de que los obispos, además de jefes religiosos,
se volvieran jefes políticos, que ya no se interesaban en las cosas de Dios, sino en las cosas de la tierra. Se necesitó esperar hasta pasado el año 1000, hasta que la Iglesia advirtiera el peligro de este modo de concebir el imperio e hiciera una gran reforma. ¿Sí? Entonces, ustedes han visto muchas películas. Todo esto se saca de la historia, ¿no? Como el obispo o el cardenal incluso decía, no, pues a fulanito me lo matan, a sultanito, quítenle esto, ¿no? ¿Por qué? Porque era como esa tentación. Yo te dejo a ti como virrey o te dejo como conde de tal territorio, entonces yo lo sentía mío. Entonces yo mando, yo decido. Entonces la iglesia identifica, dice bien cómo la iglesia ha sido como iluminada precisamente siempre por el Espíritu Santo, ¿no? Y esto no es bueno. Entonces viene esta reforma de no puedes aceptar tú un cargo político. Y hasta ahorita ustedes saben que no se puede aceptar. Yo no puedo, si dicen todo el mundo, pues que al Padre Francisco lo dejen de regidor o diputado. No, espérese, yo no soy para eso. Oiga, padre, entonces, por ejemplo, si nos vamos a la historia de México, bueno, yo he leído y tenemos muy arraigado por la educación que se nos ha dado en las escuelas, de que la guerra de reforma que separó Benito Juárez al clero. Pero entonces, desde mucho antes la iglesia es la que ha respetado entonces no meterse en política. Exacto. Aquí Benito Juárez lo que divide propiamente es, estamos en guerra, necesitamos dinero, necesitamos bienes, el gobierno necesitaba bienes, ¿sí? Entonces, ¿quién tiene oro? ¿Quién tiene dinero? La iglesia. Entonces, le quitó a la iglesia muchas propiedades. Es como ustedes, ¿no? Dicen, no, es que el Padre Francisco es bien buena onda, bien chévere, entonces cuando yo me muero, la herencia del Padre Francisco. Entonces, el Padre Francisco empezó a acumular muchísimos bienes. Entonces llega la reforma, como Benito Juárez y dice, no, tú no tienes que tener territorio, nos quita personalidad política. ¿verdad? Y entonces, como no tengo personalidad, no tengo bienes, entonces me lo retiro. También se regresa, tengo colegio. Sí, como bienes, ¿no? Para educación del pueblo. Porque él era, o sea, la cara que daba al pueblo era que estaba separado de la iglesia, pero la hija cuando se casa es así, nada más que te casas con la iglesia. Y luego por el civil, ¿se acuerda que le instauró el registro civil? Pero a la hija no obligó a casarse por la iglesia. Yo no sabía hasta que estudié la licenciatura. A ella lo obliga porque si era para sus adentros era católico. Sí, pero es que piensen aquí, miren, nosotros no podemos pensar así como muy beatamente, ¿sí? Pensemos que Benito Juárez, en este caso, él tiene una responsabilidad ante una nación. Sí. Y él tiene que sacar a la nación adelante. ¿Sí? Él se da cuenta de la riqueza de la iglesia porque estudia precisamente gracias a la iglesia, estudia, se da cuenta de lo que posee y entonces dice, ¿a quién más le pido más que a ellos? ¿no? Y era lo que podía recurrir la nación en realidad. Ahora la iglesia no le va a decir, sí, te lo damos. No, entonces tengo que usar la violencia. Entonces la violencia es te quito personalidad y entonces lo que tú tienes es de la nación. ¿Sí? Es como cuando se retiró a todos los grandes hacendados, sus haciendas, sus tierras, se le repartió a la gente, ¿no? Entonces necesitábamos tierra para mucha gente que estaba como divagando, entonces hay que quitarles a los que tienen. Pero eso políticamente así se maneja. ¿Sí? Entonces aquí en esta época el rey quiere conservar, ¿sí?, como la autoridad y no quiere que se hagan pequeños reinos. Vamos hablando así como sectas de un reino, ¿no? Te separas de mí, haces tu reino, te separas de mí y buscas tu bien. No, este es mi territorio, yo lo quiero conservar, entonces pongo a los que no van a tener hijos. ¿Quiénes? Obispos. ¿Sí? Incluso dice los obispos no casados, que no habían estado casados, porque muchos estaban casados y después hicieron obispos, pero tenían descendencia. Sí. Entonces, no, a estos no. ¿Ya? Entonces, es ahí. Muy bien. Viene un cisma, ¿sí?
el cisma de Oriente es aquella iglesia que ya hemos identificado, que son la iglesia, decimos, ortodoxa, ¿sí? Esos que se visten de negro, con un sombrero alto, ¿sí? Ellos son la iglesia, o de ahí nace el cisma de Oriente. Es muy grande el territorio de los imperios, que incluso los reyes quieren hacer como dos sedes por la lejanía, ¿no? Tengo una sede aquí, entonces voy a poner otra sede allá, como en los judíos que tenían una iglesia en Jerusalén y tenían otra en Judá, ¿verdad? Si no estoy equivocado. Entonces, se dividió la nación con los judíos y unos iban a Jerusalén y otros iban allá al otro lado, ¿sí? Cuando se divide el reino, un reino es del norte y otro es del sur. Pues así también aquí hay dos, no iglesias, son la misma iglesia, pero tiene dos sedes el rey para ponerse de acuerdo con la vida religiosa. Y se divide por un mal entendido, ¿sí? Vamos a ver cómo es que se divide. ¿Quién quiere donde esté la sede del Papa? Ese es el león, ese es el problema, ¿sí? Entonces, en la iglesia, propiamente en Constantinopla, hay un patriarca, y en Roma está el Papa. Entonces, ellos creen que son como los que van a recibir propiamente la autoridad de toda la iglesia. No toman en cuenta que la iglesia fue fundada precisamente por San Pedro en Roma, y Pedro es la piedra. Entonces, ahí donde está la primera piedra, pues ahí se funda todo. Eso es lo que se les pasa a ellos, se les sale de control, y precisamente por discusiones y malentendidos que todavía tenemos, ellos se dividen. Y es lo mismo igual con la iglesia anglicana, y rompieron la línea apostólica. Bueno, ellos pelean la sede. La sede, ¿dónde tiene que estar el Papa? Y con los anglicanos, no, los anglicanos acuérdense que es Enrique VIII quien como autoridad dice, pues la iglesia me pone la espalda y entonces defiende a mi vieja, entonces yo no los quiero, entonces divido y yo hago mi iglesia. Es lo de la guerra de las investigaciones. Exacto. Pero él divide, es un rey contra la iglesia. Y acá es como el lugar, ¿sí? El lugar donde debe de estar la sede de Papa. Entonces vamos un poquillo a leer. Miren, para ubicarnos más o menos, pues tenemos aquí Roma, ¿verdad? Se lo ubican que está aquí Roma. Y Constantinopla lo tenemos aquí, ¿sí? Entonces este territorio se cree como la elegida, así como grande, ¿no? De hecho, una fotografía de Constantinopla es esa, ¿sí? Es una ciudad hermosísima. Entonces, ellos, así como se creen como la élite, vamos hablando de así, ¿no? Entonces, tenemos ahí la iglesia emblemática, que es esta, Santa Sofía, que es una iglesia pero hermosísima, ¿verdad? Yo no he ido, me voy a ir, pero si ustedes van a ver que es una ciudad así del sueño, ¿verdad? Entonces por eso yo creo que se me sube a la cabeza eso. Entonces vamos a leer precisamente eso. Martín, ¿nos puedes leer el cisma, por favor, de Oriente? Alrededor del año 1000, antes de que esta reforma de la iglesia, sucedió algo muy importante y también dolorosa que se necesitaba explicar y comprender. En el año 1054 sucedió que la iglesia de Roma y la iglesia de Constantinopla se dividieron, se separaron. Yo ya os dije que cuando Constantino puso la capital en Constantinopla, se crearon como dos iglesias hermanas, la iglesia de Roma y la iglesia de Constantinopla. Pues bien, después de este hecho, para todos era normal que la
primera entre todas las iglesias fuera siempre la de Roma, porque allí habían muerto Pedro y Pablo. El primado de Roma se comprendía también por el hecho de que el Imperio Romano tenía ahí su capital. Pero cuando la capital se trasladó al oriente, se podía pensar que la iglesia más importante fuera la de Constantinopla y no la de Roma, sin acordarse de que Roma era la primera iglesia, no porque era la capital del imperio, sino porque era la sede del obispo que descendía de Pedro, el príncipe de los apóstoles. Cuando Carlomagno se convirtió en emperador, se creó un cierto antagonismo entre el imperio de Occidente y el bizantino, que tenía la capital en Constantinopla. Ambos querían tener el primado y esto repercutía en las relaciones entre los cristianos de Occidente y los cristianos de Oriente, entre el obispo de Roma, el Papa y el patriarca de Constantinopla. Muy bien, permíteme nada más. Se crean estos dos reinos, ¿sí? El reino de los ostrogodos, que se ve aquí precisamente con azul, ¿sí? Era como algo, como una competencia, vamos pensando así, ¿sí? Y el imperio bizantino, y luchaban por tener como un regalo, vamos diciéndolo así, ¿no? Pero esto lo identifico mucho, no sé si ustedes los iluminen, pero cuando, por ejemplo, dentro de una misma parroquia, a veces luchamos por tener como cierto privilegio, ¿verdad? Por ejemplo, que hay varios grupos de familias, el Movimiento Familiar Cristiano, PACRI, que todo el mundo, no, pues que el padre vaya a nuestras reuniones, no, pues que los negritos y, no sé, el Picacho, no, pues que en este año nos den nosotros la Pascua. Pero se nos olvida precisamente que hay una parroquia, que es la cabeza, ¿sí? Y que si hay varios sacerdotes y si hay varias gente que nos ayuda, como que uno reparte, no dependiendo de la importancia de la gente o la economía o la ubicación, sino dependiendo de la necesidad, ¿sí? Entonces, aquí, vamos diciendo, la parroquia estaba el pueblo. Y la capellanía quería que lo convirtieran en parroquia. Pues no, o sea, la primacía está allá. Ahora, hay muchas cosas que nosotros tenemos de Constantinopla. ¿Sabía que todos los domingos nosotros rezamos el credo de Niceno Constantinopolitano? Sí. ¿Sí? Nicea está por aquí así, que pertenecía a Constantinopla. Y Nicea, ahí hay un concilio, y ahí se declara, ¿sí?, este credo de Niceno Constantinopolitano, que precisamente ahí se añade la personalidad del Espíritu Santo. ¿No se terminó? Ese credo es el chiquito, ¿no? El que se reza ahorita en Cuaresma, el Niceo Constantino. No, ese es de los apóstoles. El chiquito, ese es de los apóstoles, que nació en el concilio de Jerusalén, el primer concilio que hubo. Pero el largo que nosotros rezamos es el Niceo Constantinopolitano, ¿sí? Entonces ahí vamos a leerlo también, pero vean pues cuál es el pleito, la dificultad de estas dos situaciones, ¿sí? Marquito, nos sigue leyendo, por favor. En el mundo occidental se habían adquirido costumbres diferentes de las de los orientales. Como decía, en realidad, por una parte nos encontramos ante pueblos latinos y germánicos, y por otra, griegos que no habían asumido maneras diferentes de ser cristianos. Os pongo algunas diferencias. Por ejemplo, en Occidente, los que hacían sacerdotes permanecían célibes, mientras que en Oriente podían casarse. Esta diferencia era considerada normal, pero al mismo tiempo creaba algunas dificultades. O también
La Eucaristía en Occidente se celebraba con pan ácido, o sea, sin fermentar, como hacemos nosotros para recordar el gesto de los hebreos en la Pascua. En cambio, en Oriente había una tradición, el pan de la Eucaristía no era así. Hasta ahí. Entonces, vamos a ver algunas diferencias precisamente que hay, ¿no?, en esto de los ritos. El Papa, en estas diferencias, manda a unos delegados a decirles que por favor se añadan precisamente al rito romano, ¿sí?, que no hagan un rito diferente. Por eso la inculturación de la iglesia, ¿no?, que se mete, dice cómo hacer. Y pues hay muchísimas maneras en un principio de cómo celebrar la Eucaristía. Pues la iglesia quiere unificar y manda a Constantinopla unos delegados y ellos piensan que quieren como someterlos, y entonces se hace el sistema. Entonces nosotros vamos a celebrar como nosotros se nos ocurra y que el Papa celebre como él quiera. Aquí nuestro patriarca nos dice esto. Entonces esa es la historia precisamente de la iglesia, ¿sí? Vamos a ir entendiendo, por eso tantas diferencias. Yo creo que cuando yo les hablaba el año pasado de tantas religiones, decían ustedes, bueno, ¿y por qué? ¿Verdad? ¿De dónde? Vean, son pequeños detallitos, ¿verdad?, a veces insignificantes, así, que van dividiendo la iglesia, pero que bueno, nos van haciendo una iglesia que perdura, ¿sí?, y que no estamos en contra de nadie, sino que ellos ven una diferencia pues muy pequeñita y que queremos unificar la iglesia que Cristo quiere. Por eso el valor, yo les digo, si la gente quiere valorar su religión, pues tendría que aprender esto. Entonces, ¿cómo saber por qué la misa así? ¿Por qué siempre así? Bueno, porque se luchó tanto porque hubiera una unificación. ¿Alguna pregunta, cuestión, duda, reclamo? Padre San Benito, que ahorita nombró ese ritmo de las medallitas. Exactamente. Que es para los exorcismos. Bueno, Bueno, que lo tienen muy considerable. Bueno, es que como que la orden precisamente busca mucha espiritualidad. Entonces es como que más tomado como patrón. No propiamente que él hiciera exorcismo. ¿Alguna otra pregunta, hija? Sí, o sea, miren, recuerden que habíamos comentado que los concilios precisamente se han hecho para declarar en qué vamos a creer, ¿sí?, cómo vamos a creer, cómo vamos a celebrar todo lo que es rito. Si realmente la gente, por ejemplo, leyera el Concilio Vaticano II, vería todos los cambios que se hicieron para los ritos, entender la manera de evangelizar, los sacramentos, pero la gente no los lee y piensa que son así como ideas de algunos padres, la iglesia no sabe qué hacer, entonces inventa cositas, y pues no es eso, ¿no? Sino que la iglesia está buscando precisamente qué tipo de iglesia quería Cristo para nosotros. Entonces aquí vamos a ir viendo cómo se va a declarar un poco a poco. ¿No hay más preguntas? Porque ahí con nuestro diácono, tenía más de lo que se debe, ¿no?